de las oportunidades y desafíos del café y el cacao como productos estratégicos para promover el desarrollo territorial y la construcción de paz en Colombia. Las agrocadenas de café y cacao tienen especial potencial económico por su acogida en los mercados de consumo masivo, relevancia para ser productos sustitutos de los cultivos de uso ilícito y la proyección por ser fuentes de generación de ingresos para las zonas afectadas por el conflicto armado. Los queremos invitar para que interactúen con nosotros a través del hashtag #AQUeSabeLaPaz y a que nos digan en Twitter lo que piensan de nuestro evento, hagan sus comentarios, sus publicaciones y nos sigan en @redadelco, @APCColombia y @renovacionco. Para dar inicio a este lanzamiento le damos la palabra al director general de la Agencia Presidencial de Cooperación APC Colombia, el doctor Sergio Londoño Suret, quien realizará un saludo de bienvenida. Muy buenas tardes a todos. En nombre de APC Colombia, es un honor contar con su presencia hoy, especialmente con la participación de los expertos nacionales e internacionales que guiarán el evento durante estos 3 días. Inicio agradeciendo al acompañamiento del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, de la Alta Consejería para el Posconflicto, de la Agencia de Desarrollo Rural y de nuestro aliado estratégico para esta iniciativa, la Agencia de Renovación del Territorio. Nos acompañan además representantes del sector privado, como la Fundación Andi, la Fundación Natura, la Academia e importantes comercializadoras de café y de cacao. Todo esto además en el marco de esta feria tan importante que es Agroexpo. Esta amplia participación evidencia cómo el Programa Nacional de Economías para la Paz logra convocar a todos los sectores alrededor del desarrollo integral de nuestros territorios, que es un compromiso de todos. Para APC Colombia es un orgullo poder reafirmar la apuesta del gobierno del presidente Santos por el desarrollo productivo del campo colombiano, que es el tema central del diálogo de hoy. Como se pactó con el primer punto del acuerdo de paz, el de reforma rural integral, todos estamos trabajando por la reactivación económica de las zonas más afectadas por el conflicto y por la formulación de los programas de desarrollo con enfoque territorial o PDETs. De esta forma, no solo promoveremos cultivos alternativos en zonas antes afectadas por el conflicto, sino que beneficiaremos a las familias productoras y contribuiremos al impulso del desarrollo económico local. Economías para la Paz aporta al esfuerzo conjunto del país por seguir avanzando hacia una paz estable y duradera. Vale la pena resaltar que este Congreso y el Programa Nacional Economías para la Paz son posibles gracias a la alianza que hemos forjado con la Red ADELCO, la ART y la Unión Europea. Son las alianzas estratégicas las que permiten conseguir los mejores resultados por el desarrollo del país. Hoy nuevamente demostramos el enfoque de la cooperación para fomentar proyectos construidos de manera articulada entre el sector público y el sector privado, social y productivo. Como dice nuestro lema en APC Colombia, juntos cooperamos. Para lograrlo, contamos con el apoyo de expertos internacionales que compartirán sus experiencias y conocimiento en la cadena productiva de café y de cacao, con las organizaciones que aquí están participando. En el marco de la cooperación Sur-Sur, impulsamos a lo largo del programa la participación de expertos internacionales que visitarán el territorio. En particular, contamos con la participación de 2 expertos en producción, comercialización y esquemas de asociación en café y cacao provenientes de Honduras y República Dominicana. Como lo expondrá la ART más adelante, los PDET proporcionarán la base estructural y orgánica de la reforma rural integral que se está definiendo desde las comunidades y organizaciones de base en el territorio. Los PDET se convierten en el instrumento de planificación para hacer frente a los retos del posconflicto en las regiones, junto al esfuerzo por construir paz y desarrollar capacidades locales productivas. El programa Economías para la Paz da un paso adelante hacia ese objetivo. Durante los próximos 6 meses, más de 100 organizaciones productoras de cacao y café de los departamentos de Cauca, Nariño, Putumayo y norte de Santander conocerán de primera mano las experiencias de expertos en estas cadenas productivas para fortalecer y desarrollar sus capacidades, con miras a la comercialización de gran escala a nivel nacional e internacional. Por otro lado, se les proporcionarán las herramientas necesarias para lograr que sus apuestas productivas tengan un significado y sean parte de los PDET,
que se gestarán en estos territorios, permitiendo que el programa sea sostenible y logre un impacto a largo plazo. Quiero agradecer personalmente su presencia hoy y sus ánimos por sembrar conocimiento en las organizaciones beneficiarias a lo largo de estos 3 días. A la señora Soraya Rimpepen de República Dominicana, al señor José Omar Rodríguez de la organización Capucas de Honduras, muchísimas gracias por estar en Colombia compartiendo su conocimiento con nosotros. Como lo mencionó el presidente Santos el martes pasado, durante la instalación del primer Foro Mundial de Productores de Café en Medellín, el trabajo conjunto con países aliados es muy importante para seguir avanzando hacia una paz estable y duradera en Colombia. De esta manera damos inicio al Congreso de Lanzamiento de Economías para la Paz. Nuevamente agradecemos su participación y compromiso con APC Colombia, con la red ADELCO, pero especialmente con los productores de cacao y café del país que se verán beneficiados por este maravilloso programa. Muchas gracias a todos y por eso decimos que la paz sabe a tinto y a chocolate. Bueno, agradecemos al doctor Londoño por sus palabras de bienvenida en la instalación de este evento. Y bien, el programa Economías para la Paz, a través de varios mecanismos y metodologías, promueve el intercambio de experiencias y conocimiento entre organizaciones de productores de cacao, especialmente de las regiones de Putumayo, Tumaco y Catatumbo, y asimismo apoya la articulación de los actores territoriales de la agrocadena de café del departamento del Cauca. Mediante estrategias de encuentros y visitas técnicas de expertos internacionales, se promoverá un proceso de fortalecimiento mutuo entre representantes y socios de organizaciones y actores territoriales de las agrocadenas con organizaciones o expertos provenientes de otros países con características de desarrollo similares a las de Colombia. Y para entrar en materia, con lo que nos convoca este día en este congreso, realizaremos el conversatorio Economías para la Paz, un impulso al desarrollo económico local, y por eso queremos invitar a los siguientes panelistas. El doctor Juan Carlos Zambrano Arciniegas, director de estructuración de proyectos de la Agencia de Renovación del Territorio. El doctor Eduard Vaquero López, presidente de la Federación Nacional de Cacao, FEDECACAO. El doctor Felipe Pinilla de Brigart, asesor del viceministro de Asuntos Agropecuarios del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Y con nuestros panelistas se encuentra también el señor Carlos Callejas, director ejecutivo de la red ADELCO, quien moderará este espacio y a quien le damos la palabra. Buenas tardes a todas y todos. Sergio, un agradecimiento enorme por tan buenas palabras y tan nobles palabras en el marco de esta instalación de este congreso. A la Agencia de Renovación del Territorio, Juan Carlos, por el apoyo, al Ministerio de Agricultura, a FEDECACAO, por supuesto a todos los participantes e invitados e invitadas, a los colegas trabajadores y luchadores por el desarrollo de las regiones, a los colegas de la Agencia Presidencial de Cooperación, a Luz Emérita y todo el equipo de trabajo, a Manuel. Yo creo que este panel, que tiene que ver con Economías para la Paz, digamos, resume algo que es cómo la economía contribuye a la construcción de paz en este país, cómo las economías locales y regionales, las economías sectoriales, disminuyen los odios, las conflictividades, las tensiones sociales y unen a los pueblos de cada municipio, de cada vereda, de cada rincón de este país, cómo desde la economía no solamente generamos ingresos y oportunidades, sino métodos y maneras de convivir y de coexistir, formas de hacer las cosas, pero sobre todo
algo que es retador en cualquier modelo económico, que es la solidaridad, la convivencia y la coexistencia en las regiones, respetando los mínimos fundamentales que son los derechos al agua, al aire, al suelo, al buen vivir, y respetando colectivamente ese sueño de hacer una patria distinta. En ese sentido, yo quisiera pues agradecer a nuestros participantes, Juan Carlos Zambrano, que es nuestro director de estructuración de proyectos de la ART, que es administrador agropecuario y máster en Relaciones Internacionales, con 28 años de experiencia en varios temas, como asesor de la presidencia del Fondo Nacional del Ahorro, gerente de proyectos de Propaís, subgerente general de Gestión y Desarrollo Productivo del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural. Ha trabajado en el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y en la Corporación para el Desarrollo de las Microempresas, entre otros. Eduard Vaquero, mil gracias por la participación, ingeniero agrónomo, especialista en cooperación internacional y gestión de proyectos para el desarrollo, con alta experiencia en la administración de recursos públicos y privados y la formulación y ejecución de proyectos productivos asociados a uno de los temas que nos interesan hoy, que es el tema del cacao. Y Felipe Pinilla de Brigar, mil gracias Felipe por tu participación. Economista con estudios de posgrado en la misma disciplina, ha desarrollado investigación sobre el impacto del conflicto armado en la producción agrícola colombiana y hoy es asesor del viceministro de Asuntos Agropecuarios en temas de financiamiento e integración de cadenas productivas. Y como es parte de nuestra discusión, quisiéramos pensar un poco en cómo construimos economías para la paz en un país que ha sido marcado por 60 años de conflicto, pero también que ha sido marcado por diferentes conflictos derivados del sector productivo, como el extractivismo, como los usos del suelo, como los usos del agua, como las tensiones propias en los territorios en temas de cuál economía es la que verdaderamente vale, si la endógena o la exógena. Y en ese sentido quisiera preguntarle a Juan Carlos, en el marco del ejercicio del posacuerdo, ¿sí?, del posconflicto, cuáles son los desafíos que tienen las regiones en este país para impulsar un desarrollo productivo sostenible y sobre todo que tenga sentido social y que contribuya a la paz. Todos, mil gracias por la invitación a Adelco y a la Agencia de Cooperación. Son muchos los retos que se tienen en este momento, sobre todo si partimos de la esencia que es la brecha existente en aquellos municipios, veredas, que han estado al margen durante muchos años y en un estado de conflicto, pues para llegar a lo que estuvimos y a este proceso de paz. Pero yo diría, en los años que uno tiene ya y en lo que todos los de aquí fijos tenemos de estar taladrando todos los días, de ver cómo apoyamos en las regiones, de ver cómo logramos economías de escala, desarrollo, yo creo que debemos dar un pasito más allá en algunos aspectos que me voy a referir. Uno, el primero, el reto para el nivel central, para nosotros, de entender al nivel territorial y confiar en el nivel territorial. Si ustedes ven cómo nos enmarcamos nosotros, nos enmarcamos en una rigidez, a veces hablemos normativa, de concepción, de incredulidad frente al sector territorial. Y el sector territorial, entender los retos que tiene en estos momentos. Porque es que es un trabajo conjunto el que debemos empezar.
Y digo trabajo conjunto porque es muy fácil desde el nivel central decir, yo creo que esto es lo que debes hacer, parte exógena, y la parte endógena decir, sí, eso es lo que tengo yo que hacer. Y creo que si queremos mover el carrito de una manera más rápida, lo primero que tenemos que hacer es de verdad creer en el proyecto. Cuando nosotros tenemos un sueño de vida y un proyecto de vida, es mucho más fácil llevarlo a cabo. ¿Por qué los gobernantes en su gran mayoría tienen éxito? Son aquellos que creen de verdad en los proyectos. Aquí es lo mismo. De verdad, ¿quiénes creemos en el proyecto? En el caso particular, creo en el proyecto. Y en el proyecto de empezar a dar un paso adicional de decir, tengo que empezar a creer de una forma mejor, mayor en los territorios. Y espero de los territorios lo que les mencionaba, de decir, los territorios son capaces, pero tienen que entender el grado de responsabilidad que tienen frente a sus gobernados. Tomo en cuenta este punto porque es que eso casi nunca se ve dentro de los matices que siempre tenemos de desarrollo económico, de la comercialización, de los servicios, pero siempre todo parte del recurso humano. Y estoy hablando también de poder entender al campesinado colombiano y decir, ¿estamos listos a afrontar este reto? ¿Estamos listos para dar el paso? Es una pregunta que también tenemos que hacerles a ellos. Y tengo la absoluta convicción que van a decir que sí, en su gran mayoría. ¿Nosotros estamos preparados también como nivel central? La otra pregunta que tenemos que hacernos. Yo creo que ese es el mayor desafío. Otro desafío que nos encontramos lógicamente es lo referente a la articulación de las diferentes entidades tratando de apoyar esos proyectos que nos van a decir. Nosotros en el PEDET, y lo vamos a ver un poco más adelante, cambiamos el esquema de planificación, como ustedes lo saben, a decirle y preguntarle al territorio qué es lo que quiere. ¿Qué es lo que quiere de verdad el territorio? Lógicamente, el nivel central o nosotros como agencia tenemos un gran conocimiento de informaciones teóricas que nos van a permitir con ellos tratar de llevar el camino que de verdad debemos dar. El esfuerzo de ellos, con todo su conocimiento primario de elaborar la tierra, de comercializar, de saber cuáles son sus problemas, aunado a la información nuestra que tenemos de los mercados internacionales, hacia dónde debemos ir, puede ser un paso exitoso en lo que debemos emprender. Yo creo que retos tenemos muchos. Mira, el tema de la tierra, el tema de los bienes de capital, son muchos temas los que tenemos, pero yo dejaría entre el tintero a todos ustedes esos dos temas que casi no se ven. Y uno es el tema humano y el tema de poder nosotros dejar de lado esa predisposición que tenemos frente a los temas territoriales. Son dos cosas que dejaría como entre el tintero. Muchas gracias, Juan Carlos, y es una gran reflexión sobre la construcción de confianza y sobre la articulación como un medio más no un fin. ¿Sí? Quisiera preguntarte, Edward, en tu experiencia como encargado de liderar las apuestas en Colombia de cacao, ¿por qué el cacao contribuye a la paz? Sí, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Pues es una pregunta que yo diría que le dan respuesta principalmente los cultivadores de cacao. En el pasado y todavía en algunas áreas, ya cada día menos, donde hay cultivos de cacao, siempre hubo alguna presencia de algún factor al margen de la ley. O se encontraban los de la izquierda o los de la derecha, o todos juntos, y si fuera de eso, le sumábamos el tema de los cultivos ilícitos, y también otro ingrediente más era áreas apartadas,
con dificultad en vías, con ausencia de temas de salud, de educación. Entonces podríamos decir que era como un cóctel muy peligroso. Pero el cultivo del cacao, a pesar de haber estado en esas zonas, muchas zonas que han vivido esos fenómenos y que hoy ya las superaron, lo han hecho primero con la tenacidad de esa gente, con el trabajo, pero necesariamente lo han hecho con el cultivo del cacao como un aliado fundamental. Uno habla de diferentes regiones de este país, voy a mencionar una, de muchas que todas tienen una condición. El departamento de Santander, municipios de San Vicente de Chucurí, de Chucurí, vivieron una guerra terrible, muy fuerte, casi que en esos momentos ni siquiera estuvo documentada, y a muchas personas les tocó abandonar sus cultivos. La presencia de grupos armados, la presencia de diferentes artefactos, que muchos lados amputaron a sus habitantes y todo eso. Y aún así, la gente permaneció en el campo, los que pudieron hacerlo, y otros desarrollaron las actividades con los cultivos de cacao. Cuando uno habla de la construcción de paz y de todo, es tener un ingreso. Y el cultivo de cacao se compraba, por los que no conocen, un cultivo de 80 años, y si una vez inicia su producción, un ingreso. El hambre, la pobreza, el trabajo, por toda la más de 200 metros de altura. En muchas de esas partes, casi que absolutamente en muchos casos, sustituyeron cultivos ilícitos asociados al cultivo del cacao, porque es un cultivo que agricultores hoy en día dicen que donde corrían ríos de sangre, hoy corren ríos de prosperidad gracias a... Entonces, no es que lo digamos solamente nosotros, están pidiendo muchos que cambiaron su vida del cacao, otros quieren cambiarlo y que han vivido. Estamos convencidos, es un tema de siempre, un cultivo de toda la subvención. El cacao tiene esa potencialidad. Nuestro cacao es como un cacao fino de saborear, viendo muchas personas. Y Eduardo, como donde hay como económico en un territorio, sino que genera desarrollo social y vinculación de los campesinos. En 5 años hemos presenciado unos enormes cambios en la movilización social, una nueva institucionalidad mismo, pensando en la construcción del pospueblo y pensando también en garantizar un territorio en términos de inversión. ¿Cuáles han sido los aprendizajes en términos de regiones para que haya mejor desarrollo? Bueno, muy buenas tardes para todos. Gracias por el video. Antes de que así el gobierno que han aportado o están comenzando a aportarle mucho más eficiente. En 2011 podemos estar hablando de la creación de la UPA, la planificación que teníamos. Hoy en día lo tenemos. Después viene todo este diálogo entre el gobierno de tal vez los territorios y que apoyo y el aprovechamiento de ese potencial del que históricamente se ha hablado, pero todavía no lo hemos alcanzado. Esa misión para la transformación del campo es la que da pie para esa gran reforma institucional que hoy nos viene con la Agencia de Renovación del Territorio, con la Agencia de Desarrollo Rural, con la Agencia Nacional de Tierras, que es otra noticia importantísima, una entidad dedicada a trabajar por resolver los problemas que hay en el mercado de la tierra en Colombia, que son un problema histórico que ha sido causa y ha sido motivo para incrementar los niveles de violencia y de conflicto. ¿Qué intereses son? Marcando porque están dando una serie de beneficios y de oportunidades que definitivamente esas brechas y todo eso con los retos fiscales en el
en largo plazo. La articulación como base del desarrollo territorial y el respeto a las agendas productivas locales hace parte de la construcción de un escenario de paz. Y en ese sentido, Juan Carlos, ¿cómo está pensado el tema económico en el marco de los planes de desarrollo con enfoque territorial? Bien, como ustedes saben, los desarrollos territoriales desde el punto 1. ¿De acuerdo? Y es la Agencia de Renovación de Territorio quien iniciará a propósito con el primer lanzamiento del PDD en Caquetá el próximo 18 de julio, perdón. Ya, en 3 días tenemos que estar entrando. Pero todo esto se ha pensado, a lo que les mencionaba, a partir de la construcción en territorio. Nosotros tenemos identificados metodológicamente dentro de los planes de desarrollo con enfoque territorial 8 pilares fundamentales: infraestructura, salud, vivienda, agua potable, para poder discutir desde las mismas veredas. Estamos hablando de 170 municipios, estamos hablando de casi, si no me equivoco, 11.000 veredas con quienes tenemos que trabajar en los próximos 10 meses para poder tener un plan de desarrollo trazado desde lo territorial. Y todos estos pilares que se hablan del PDET, donde estamos hablando del desarrollo económico, tienen que confluir en unas decisiones colectivas, donde hay intereses diferentes, pero que tenemos que ser capaces de llegar a consensos. ¿Qué es lo importante en el territorio? ¿A qué le vamos a apostar? Le vamos a apostar a una región productora de tomate, y eso es una región dentro del departamento, es una región, una vereda, un municipio. Nos encontramos temas como, tenemos que acordarnos que por ser las zonas más apartadas y de mayores conflictos, con temas cocaleros, todo lo que ustedes se puedan imaginar, donde la institucionalidad es muy débil. Imagínense ustedes cómo tenemos que entrar a soportar, a construir, a crear capacidades para poder entrar a desarrollar con ellos conjuntamente la construcción de desarrollo económico y las apuestas a que le están haciendo. Entonces, cuando estamos hablando de lo que les decía, llegar casi a 11.000 veredas, de que eso tenga un carácter municipal, después pase a un tema regional. Entonces, imagínense ustedes los intereses de cada uno de los veredas, municipios, regiones. ¿Qué es lo más interesante para una región? Puede ser construir un puesto de salud. Para otra región puede ser la vía. Y tenemos que llegar en esos puntos durante los próximos 10 meses a concertar. Pero el PDET va más allá. No solo un tema de proyectos, es un tema de un escenario de reconciliación. Entonces, es un esfuerzo grande, y como yo lo decía tal vez en una intervención el día de ayer, a todos los sectores a todos los sectores que participaron con nosotros en todo este alistamiento del PDET. Cuando hablo de sectores, hablo de los ministerios. Este es un reto de todos. Esta es una construcción de todos. Ese es el mensaje un poco que yo estoy tratando de brindar. Es una oportunidad que nos están dando para este país, y tenemos que entenderla así. Entonces yo creo que esa construcción desde lo regional, desde lo territorial, para ver qué es su enfoque como desarrollo económico, es uno de los puntos valiosos que a futuro pensamos que debemos solventar para lograr lo que estos territorios quieren. Muy bien, muchas gracias, Juan Carlos. El territorio es un proceso sistémico de complejidades, de intereses, multiactor, multinivel y en ocasiones multiproblema. Y en ese sentido, tener una lógica de proceso que vaya más allá de los proyectos es lo que garantiza no solo eficiencia y eficacia, sino la posibilidad de que cada actor del territorio tenga un rol en el mismo y que cada uno contribuya a algo fundamental en un país como Colombia: reconciliación y reconciliación total.
Mirando esto, Edward, y con la experiencia que tiene la Federación en los temas de cacao, pensando en una agenda económica, pensando en que el cacao ha sido históricamente uno de los productos de sustitución de ilícitos número uno, tal vez el número uno, ¿sí? ¿Cuáles son, sabiendo que África está teniendo dificultades en la producción, ¿sí? Sabiendo que hay un momento de bonanza y que hay un mercado creciente en el tema de cacao en el mundo, cuáles son los retos del sector cacao en Colombia en términos territoriales? ¿Qué pasa en los territorios? ¿Cuáles son esos retos? ¿A qué hay que pegarle? ¿A qué hay que abordar para hacer el sector cacao desde los campesinados locales mucho más competitivo? Sí, a ver, retos hay muchos. Yo diría que de los primeros ya se han superado muchos y es aquellas personas que han cambiado sus vidas. Yo creo que ese es el primer paso. Y Juan Carlos hace un momento hablaba de un convencimiento. Yo creo que hay mucha gente que ya está convencida de que el tema de cambiar sus vidas, de la sustitución de cultivos, todo eso va asociado al tema de cultivo del cacao. Nosotros tenemos, como le decía, tenemos cacao en todo el territorio nacional. Tenemos identificados 351 municipios que en Colombia producen cacao. La gran mayoría en zonas marginales, apartadas. Una de las cosas en las cuales hemos venido trabajando muy fuertemente es en el tema de la renovación de las plantaciones de cacao. Por el mismo efecto del abandono, de la guerra, de las enfermedades, hay muchas plantaciones que, digamos, ya cumplieron su ciclo biológico y es importante empezar a reemplazarlas dentro de los mismos territorios que tenemos. Es un reto muy importante. Aquí uno mira, hay un énfasis muy grande en el programa que están haciendo ustedes en Nariño, en Putumayo, norte de Santander, y uno mira básicamente en esos tres territorios, por hablar solamente de ellos, que es muy importante empezar a ser más competitivos. El tema es productividad. Como muy bien mencionado usted, los africanos son los principales productores de cacao en el mundo. El 73% del cacao que se produce en el mundo proviene del África. Un solo país produce el 45% del cacao del mundo. En este año ha tenido una sobreproducción y seguramente los datos que nos va a arrojar la Organización Internacional del Cacao y el Chocolate nos dicen que va a llegar al 50% de la producción del mundo. Un solo país, unido con otro, tienen más del 65% de la producción. Cualquier cosa que pase allá afecta al mundo y nos está pasando en este momento. Si bien es cierto, hay una tendencia en el mundo de consumir alimentos sanos y todo eso, el cacao, al tener una sobreproducción como la que está teniendo en este momento el África, inmediatamente los precios empiezan a reaccionar ¿hacia dónde? Hacia la baja. En este momento los precios del cacao no son los mejores, pero la idea es trabajar mucho en todos los territorios y lo estamos haciendo muy de la mano con el Ministerio de Agricultura. Nosotros arrancamos en un tema hace unos 2 años. Tenemos un diagnóstico que se hizo en el Consejo Nacional Cacaotero, que es presidido por el Ministerio de Agricultura, donde están las compañías chocolateras, donde está Corpoica, donde está la Federación Nacional de Cacaoteros, y se hizo un diagnóstico que nos decía que teníamos que renovar 80.000 hectáreas. En el país en este momento el estimado son 170.000 hectáreas. Quiere decir que por encima del 40% del cacao está envejecido y enfermo. Y arrancamos una gran cruzada con el Ministerio de Agricultura, con el ministro Iragorri y con su equipo de trabajo, renovando plantaciones. Nosotros logramos renovar de las 80.000, ya hicimos la tarea en las primeras 10.000, pero aún nos falta por renovar 80.000, porque la gente tiene el paquete tecnológico que tiene el país, es un paquete tecnológico importante, productivo, tenemos calidad, pero los precios no los podemos controlar, así como no controlamos el precio del petróleo, así como no podemos controlar ni siquiera el precio del café, siendo muy reconocidos a nivel del mundo, y otros productos más, el del cacao no es la excepción.
y esos factores exógenos tenemos que aprender a sobrellevarlos. No podemos estar, como decía al comienzo, este es un cultivo de tardío rendimiento, y este es un cultivo prácticamente que es para toda la vida. No podemos estar sembrando cuando el precio es alto y tumbando cuando el precio es bajo. Seguramente en otros cultivos se puede hacer, pero no en cacao. Entonces uno de los grandes retos que hay es continuar con ese trabajo de renovación de plantaciones. ¿Para qué? Para que la gente tenga mayor productividad. Ese es un tema muy, muy importante. Gracias al trabajo mancomunado que se hace en la Federación con el Fondo Nacional del Cacao, el año pasado alcanzamos la máxima producción de todo el país. Y para nosotros es un gran orgullo, 56.785 toneladas. Pero ante el mundo somos muy pequeñitos. Producimos el 1.2% de la producción del mundo, somos demasiado pequeños. Pero sí tenemos la posibilidad de, en esas mismas áreas donde hay cacao, que el productor produzca más. Con el mismo esfuerzo, con los mismos recursos, produzca más, y esa es la manera de contrarrestar perfectamente los temas de los bajos precios, y también entrar a competir con cultivos lícitos, en el buen sentido de la palabra, y con los cultivos ilícitos. En algunos casos los cultivos ilícitos, la utilidad se queda en otras personas, no en el productor. Por eso las personas que ingresan a cacao, que han ingresado a cacao, a pesar de que en este momento el precio no es el mejor, no es el más malo, y hay que ser competitivos, no van a volver a los cultivos ilícitos, pero es una manera, tenemos que verlo con productividad. Y a eso tenemos que unirle también otro de los retos, es el tema de calidad, que es un tema que también hemos venido trabajando muy de la mano. La Federación Nacional de Cacaoteros inició un trabajo de posicionamiento del cacao colombiano en el mundo. Nosotros nos conocen por el café, pero no por el cacao, y hay otros países que llevan más de 50 años haciendo esa promoción. Nosotros empezamos hace 3 años y estamos buscando posicionar nuestro cacao en el mundo. Entonces, incremento de productividad, también asociado al tema de calidad, y también sembrar áreas en regiones que sean aptas, y que es un tema muy asociado al posconflicto. Hemos venido trabajando aquí muy de la mano con el equipo del doctor Juan Carlos, la misma Presidencia de la República, el ministro Pardo, doctor Eduardo Díaz, y una cosa sí les hemos dicho: tenemos la posibilidad de sembrar más cacao, sí, pero ¿dónde lo vamos a sembrar? Donde las condiciones técnicas, donde las condiciones agronómicas nos permitan. No nos podemos embarcar en un tema de sembrar en cualquier sitio. Entonces tenemos una tecnología, tenemos unos suelos, y tenemos un conocimiento, porque ese tema también es muy importante. El tema de cacao en el país, algunos dicen que está de moda, otros dicen que está de moda hace unos años, y esas modas a veces son buenas y a veces son malas. ¿Y por qué son buenas y por qué son malas? Porque cuando algo se pone de moda, todo el mundo quiere estar en eso, y desafortunadamente, y ha pasado mucho en el país, cuando llegan esas modas, llegan personas que dicen saber sin saberlo, y que han llevado a muchos productores a que tengan traspiés. Entonces es muy importante que ese trabajo se haga con las personas, con las instituciones que saben del tema, en este caso la Federación Nacional de Cacaoteros, y sembrar donde se debe sembrar, con responsabilidad, con trabajo. Que yo le digo, los que han entrado a los cultivos de cacao y han dejado los ilícitos, seguramente no van a volver a ellos, pero hay que hacerlo de la mejor manera: productividad, calidad, promoción y articulación. Es un tema también muy importante. Eduardo, aumentar la productividad, renovando plantaciones, mejorar la calidad de los cultivos, ser pertinente en las áreas geográficas de siembra para que realmente esto sea productivo, y pensar en el posicionamiento del cacao como un producto colombiano, son grandes retos. Felipe, partiendo de todas estas cosas, generalmente cuando hablamos de desarrollo, de economía, de construcción de paz, de posacuerdo, pensamos como ciudadanos que es un tema solamente del gobierno y del gobierno de turno, o que es una responsabilidad de las diferentes entidades de gobierno. La pregunta es, si el país es de todos, ¿cuál debería ser el papel del sector privado y el papel de la sociedad civil en aportar a la construcción de paz y aportar a mejorar la economía? Bueno,
la sociedad civil y el productor que está allá en el campo es el principal doliente de la actividad que se está desempeñando. En ese sentido es también el principal constructor de una actividad legal, una actividad productiva y una oportunidad en las diferentes regiones a las que hoy más que nunca queremos llegar tanto gobierno como sector privado para generar desarrollos productivos que impacten el desarrollo económico de esas regiones y del país en el largo plazo. Naturalmente son regiones que hoy en día tienen un rezago bastante marcado frente a otras que están más desarrolladas, y en ese sentido el sector público tendrá que ir llevando los diferentes bienes públicos que lo que generan es un ambiente en el que la población puede ser emprendedora, puede apostar, puede desarrollar sus iniciativas, y generar ese ambiente es llegar con temas de electrificación rural, vías terciarias, salud, educación, entre muchos otros factores. Y del otro lado, que también es tal vez un cambio cultural, es la población de esas diferentes regiones que ha venido viendo una actividad histórica y una ausencia del Estado histórica en esas regiones, pues entender que ahora la dinámica de trabajo con el gobierno es diferente, y no es gobierno o Estado viene a mi región y dice qué es lo que se hace, sino es yo como parte de la sociedad civil recibo al gobierno, recibo al Estado, y en conjunto construimos, reconociendo que como población civil soy doliente de la actividad productiva que desempeño, y también soy partícipe de la apuesta productiva que como región, subregión o departamento debemos generar. Al generar esas apuestas se realza la importancia que tiene la población rural en esta construcción. ¿Por qué? Porque si logramos que esas apuestas productivas sean algo conocido, concertado en las diferentes regiones, pues vamos a tener asociaciones de productores, instituciones educativas, entes territoriales, autoridades locales, moviéndonos hacia un objetivo integrador, hacia un objetivo común, que es el desarrollo y la generación de oportunidades en ese territorio, reconociendo el territorio en el que estamos. En algunos territorios la agricultura podrá ser la principal apuesta, y el desarrollo agropecuario ese objetivo integrador que nos va a llevar a una situación mejor. Pero en otras partes la conservación ambiental, el ecoturismo, en otras la minería legal, diferentes sectores, si este trabajo se hace de manera correcta, van a ser los que se vuelvan objetivos integradores de una apuesta productiva que lo que va a ir generando con su desarrollo es oportunidades, emprendimiento, y eso se traduce en una mayor actividad económica, en mayores ingresos, que eso es una buena noticia no solo para el territorio, sino también para el nivel nacional, porque llevamos también muchos años diciendo no podemos depender de uno o dos sectores como economía, como país. Tenemos que diversificarnos y tener diferentes sectores que le aporten a nuestra economía, y que como país, sin importar el sector en el que estemos, podamos movernos hacia un nivel de bienestar mayor, tanto en el campo como en la ciudad. Felipe nos comenta que uno de los retos nuestros como país es precisamente que cada quien asuma un rol en la construcción de paz, sector público generando bienes públicos que generen entornos saludables para economías saludables, un sector privado comprometido generando riqueza, productividad y empleo, y una sociedad civil comprometida con su territorio más allá de la garantía de derechos. Y quisiera preguntarle a nuestros tres panelistas, ¿cuál es el rol de la cooperación internacional en todo esto? Rápidamente, ¿ustedes qué opinan? ¿Cómo hacer una cooperación internacional efectiva y asertiva que no suplante al Estado y que ayude a construir capacidades en las regiones? El papel de la cooperación, pues, como
ha sido durante varios años muy importante. Creo que en este momento llegó el punto de lo que hemos mencionado tal vez a través de esta hora, el tema de la articulación. Son muy importantes todas las cooperaciones que de verdad se tienen en los territorios, pero para todos es conocido. No voy a descubrir que el agua moja, que los esfuerzos a veces son aislados y no ha permitido que logremos no una progresión aritmética, sino una progresión geométrica. Porque si nosotros logramos que todos los esfuerzos sean coordinados, seguro que vamos a lograrlo de una mejor forma. Yo creo que uno de los temas también de la Agencia de Renovación del Territorio y otro de los retos fundamentales es esa coordinación, no solo en el nivel central, sino en el nivel territorial, de que esos esfuerzos sean conjuntos. Hay mucha cooperación. Entonces encontramos el interés que tiene, por ejemplo, la Embajada de Portugal en cacao en algunas zonas, el tema de USAID, el tema de la Comunidad Europea. Todos tienen unos intereses, todos de pronto han llegado en unos apoyos fundamentales a estas regiones, pero yo creo que deberíamos, voy a decir una cosa que espero que no, muy bien, estamos entre menos de aquí. Miren, es muy importante para nosotros empezar a cambiar el discurso, que lo que pienso, digo y hago sea coherente. Eso es fundamental, de verdad. Ese es el primer cambio que nosotros tenemos. Entonces, tenemos que todos empezar a decir, si vamos a jalar el carrito para el mismo lado que les decía, de verdad, jalemos el carrito para el mismo lado. Entonces, si nosotros decimos, mire, es que vamos a identificar estos 170 municipios que nosotros tenemos como ART y tenemos identificado en qué nos podrían apoyar, porque es muy valiosa la cooperación, pero de verdad, muy valiosa la cooperación, que seamos capaces todos de bajarnos un poquito y decir, tratemos de construir algo importante para todos. Ejemplo, si USAID va a entrar en el municipio X con poder desarrollar obras de gran envergadura, pues bienvenido sea, pero que sea también con todas estas economías de escala que les permitan a nosotros apoyar mucho más a los territorios. Entonces, cuando hablo del decir, el hacer, esto de verdad es fundamental para todos nosotros. Esos son los primeros cambios, Carlos, que yo creo que vuelvo y repito, y no sé si me vuelva repetitivo, pero es que en verdad el tema del conocimiento que todos nosotros tenemos sobre las cosas, de lo que hemos hablado durante 20 años, miren, yo les puedo asegurar que, bueno, no sé si canas como yo tengamos, pero miren, ¿cuánto hemos oído hablar de estructuración de proyectos, de formulación de proyectos en territorio, de diagnósticos? Somos unos duros, todos los que estamos aquí somos unos duros. Para sentarnos en la sala a decir cuáles son los problemas, somos unos duros. Bueno, sí, se los puedo asegurar, arreglar el país, exactamente, todos, perfecto. El gran tema es quién le pone o cómo le ponemos el cascabel al gato. ¿Cuál es el cascabel al gato? Decir, bueno, señores, ¿de verdad? Empecemos. De verdad empecemos. Muchas gracias. Un aplauso para el doctor Juan Carlos. Para todos menos por las canas, porque yo sí no tengo y me dejó excluido. Bueno, yo diría que el tema de la cooperación internacional ha sido, es y será fundamental, pero también de la misma manera, y valga la redundancia, es muy fundamental lo que decía mi doctor Juan Carlos, la articulación. Yo hace un momento hablaba de las modas, ¿no? Y hablaba de la moda del cacao. Hace unos años hubo un tema bastante importante con la cooperación internacional, hablando específicamente del tema de cacao. Muy fuerte. Pero por esa desarticulación de que hablaba mi doctor Juan Carlos, qué tristeza para el país, y es una tristeza para el país, que muchos de esos esfuerzos no se hayan cristalizado, porque si no, hoy la situación del país, hablando de cacao y de productividad, sería otra cosa. ¿Y por qué? Porque cada uno
y cerebro también lo que dice que uno tiene que ser consecuente con lo que piense, con lo que dice, con lo que hace y con el compromiso. Porque es que nosotros hablamos y aquí hay temas y seguramente, como usted decía, algunos temas que no generen ampolla, pero a veces hay que decirlos. A nosotros nos han dicho y tenemos que trabajar unidos y la asociatividad es fundamental. Pero qué tristeza que en este país a veces hay más asociaciones que asociados. ¿Por qué? Porque para un proyecto X, asóciese. Ya tenemos una asociación. No, esa no sirve. Creemos otra. Y después llega otro proyecto, ¿y cuál es la condición? Asóciese. Y entonces aquí podemos estar los 4 que estamos aquí en la misma asociación o en diferentes asociaciones, pero no funcionan. Entonces yo creo que es un tema realmente bien importante de que nos sentemos, de que coordinemos y de que actuemos y de que procedamos de manera bien importante, porque le digo, es una tristeza para el país que hablando de cacao, la cooperación internacional en muchos casos quedó en unos libros muy bonitos que dice que se sembraron X cantidad de hectáreas. Y cuando uno va y dice, ¿y dónde están? ¿Y por qué? Porque cada uno aislado por su lado, hicieron algunos, dicen que en la vida hay negocios y por todo lado cada uno tiene en su corazón y en todo lado un espíritu de un paisa, aventurero, emprendedor y buscando recursos. Y qué tristeza que a veces muchos de esos recursos quedan en manos de instituciones o de personas que no saben de esto, de los cultivos, de cualquier cosa, pero sí saben de echar un cuento, sí saben de presentar un proyecto, sí saben de estructurar, sí saben de eso que sabemos todos. Aquí parece como con la selección Colombia, todos somos expertos, o ahorita en el ciclismo que todos le damos consejos a Nairo, a Rigo y a todos somos expertos y sabemos de todo, pero los resultados a veces no son los mejores por esa falta de articulación y por no hacer las cosas con quien se deben hacer. Y es un poco, ¿verdad?, desprendernos un poco de eso porque es más importante en todos los momentos y en este momento que vive el país, esa articulación que debemos tener. Y yo creo que a veces es mejor decir, oiga, yo no sé de esto, pero hay alguien que sí sabe eso, que lo haga alguien que sepa, y no apersonarnos de cosas que no, porque los resultados están ahí. Y la cooperación internacional ha sido fundamental, pero la cooperación internacional, hablando específicamente de Colombia, cada día va a ser menor. Inicialmente teníamos un gran apoyo, porque éramos un país muy pobre, ¿no? Resulta que no, ya somos un país de renta media, entonces ya los recursos menos. Después teníamos un recurso muy importante, porque estábamos en guerra, pero ya no estamos en guerra, entonces los recursos cada vez son menos. Entonces, muy importante la cooperación internacional articulada, pero más que eso, que realmente llegue a donde es y que saquemos adelante, porque ese es un tema de país, ese no es un tema ni de personas, ni de instituciones, ni de egos, es un tema de país. Y en el caso nuestro, nosotros nos debemos a unos cacaocultores y tenemos que prevalecer y defenderlos y buscar que esos recursos lleguen de la mejor manera, buscando ¿qué? Un bienestar, porque un agricultor con bienestar, con tranquilidad, así como les decía, los que están en ese momento el precio podrá estar bajo, pero están recibiendo un ingreso, están trabajando, están viviendo dignamente, no están en la ilegalidad, que a veces de pronto en la ilegalidad se consigue más plata, pero la tranquilidad es difícil que se consiga. Entonces es muy importante que esa cooperación internacional se articule y hagamos las cosas y cada uno, dicen por ahí, zapatero a tus zapatos, y otros dicen por ahí, yo no sé hacer empanadas, pero yo sé quién las hace y bien ricas. Entonces un poco cada uno a lo suyo y si nos articulamos nos va mejor. Muchas gracias, Edward. Felipe. Bueno, totalmente de acuerdo con lo que han expresado el doctor Juan Carlos y el doctor Edward. Y quisiera contar una experiencia que hemos tenido en el sector agropecuario que ha sido muy importante y nos ha dado un valor agregado en esta articulación, en este trabajo con las cooperaciones internacionales, que fueron, son y serán muy importantes para el desarrollo rural y el desarrollo agropecuario, que es lo que ocupa al Ministerio de Agricultura. Y teníamos varias cooperaciones internacionales actuando en Colombia que venían a aplicar proyectos, programas, tratando de tomar experiencias en muchas partes del mundo previas a su llegada a Colombia, y que generaron para un mismo sector diferentes estrategias de acción.
Estrategias que en algunos casos fueron exitosas, en algunos casos fueron regulares y en algunos casos fueron malas. Cuando nos sentamos nosotros a ver, oiga, esto que es tan importante y tan relevante para complementar, vamos a ver cooperación por cooperación, y en algunos casos vimos unas cooperaciones muy ordenadas, muy conectadas con el sector público, muy conectadas con los gremios de la producción, muy conectadas con las intenciones que tiene el sector privado en cada una de las regiones, y otras tratando de hacer lo que habían hecho en otros países y tal vez con un problema grande para llevar eso a cabo. Desde el Ministerio de Agricultura y en articulación con los gremios de la producción, lo que dijimos es, y también con la ayuda de APC Colombia, por supuesto, lo que dijimos fue: nosotros tenemos instancias nacionales en el sector agropecuario, que es el escenario en donde se dice el cacao va para allá. Entonces, si usted como cooperación está interesado en el cacao, perfecto, sentémonos, cuéntenos cuáles son sus intenciones de llegada al país y venga, le presentamos al Consejo Nacional del Cacao. Consejo Nacional del Cacao, está esta cooperación interesada en cacao, ¿cómo hacemos? Mire, el Consejo Nacional del Cacao dice que hay que sembrar más, que hay que renovar y que hay que hacer un manejo del cultivo, tanto en la producción como en la post cosecha. Entonces, articulémonos y la cooperación genere programas, proyectos y apoyos en lo que ese consejo está diciendo. Y ese consejo es un escenario en donde están los productores, está la industria, están los centros de investigación, está el sector público. Eso hacia futuro nos permitirá que el trabajo con las cooperaciones internacionales sea de un impacto mucho mayor al que ha podido tener hasta el momento, porque sin importar si es la cooperación de Portugal o es USAID o es la cooperación suiza en Tumaco, la línea de intervención es la misma, con maneras, especificidades, herramientas tal vez diferentes entre una y otra, pero con un, como decía anteriormente, objetivo integrador de la cadena del cacao o de la cadena del aguacate, de la papa, de lo que sea. Entonces, actuar articuladamente y lograr que las cooperaciones internacionales nos continúen apoyando, ligadas a estos consejos y a estas instancias que son las que generan esa comunicación entre todos los actores de una cadena para ir hacia el mismo norte, es la que nos va a llevar a que esa cooperación retome o no retome, incremente la importancia que tiene para el desarrollo agropecuario y genere un impacto mucho mayor del que ha generado hasta el momento en las regiones productivas. La cooperación es un complemento a las agendas nacionales y territoriales y como tal debe ser pertinente, asertiva y sobre todo respetuosa de lo existente en el territorio. Es un agregador de valor en términos de lo que significa compartir y generar capacidades, pero en especial articular actores y resolver a veces los intereses de los mismos en el territorio. Juan Carlos nos cuenta que hay que ser coherente no solamente en el pensar, hacer y decir, sino también en el sentir, porque si esa parte del sentir no está alineada, pues tenemos una doble mirada. Edward nos comenta que algo muy interesante, que es zapatero a tus zapatos. El que sabe de cacao, que ayude en cacao. El que sabe de plátano, que ayude en plátano. Y no volvernos doctores en todo porque le estamos quitando la posibilidad a otros de que hagan lo que saben hacer. Y Felipe nos comenta lo importante de reconocer que existen agendas, que existen institucionalidades propias y que no se puede pensar en un desarrollo en Cundinamarca pensando en Dinamarca. Entonces, partiendo de ello, la pregunta final para los tres es: ¿qué significa en una sola palabra economías para la paz? ¿Sí? Vamos bien. Es un círculo. Una sola palabra, yo soy muy obediente, coherente. Oportunidad.
pasa es que me la quitó y ahora qué digo yo. Sí, hay muchas palabras y reunirla en una sola no, pues no es fácil, pero yo diría que es progreso. Yo diría que es bienestar. Bueno, oportunidad, progreso, bienestar, entornos sanos, economías sanas, economías que respeten a la gente, economías que reconozcan el potencial territorial, economías que generen desarrollo social, economías propias, economías plurales, economías construidas por la gente para la gente, ¿sí?, que vayan más allá del mero ingreso económico y que generen posibilidades y bienestar colectivo en un territorio. Eso es economías para la paz. Mil gracias y un aplauso a Juan Carlos, a Eduardo y a Felipe. Gracias. Quisiéramos, antes de terminar, vamos a dar un espacio para el público muy concreto. Muy buenas tardes para todos, señoras y señores. Mi nombre es Juan Ángel Díaz, santanderiano. Desafortunadamente afortunadamente soy de un municipio cacaotero, Landazuri, Santander. No lo han nombrado. Cuando yo estaba pequeño, de 8 o 10 años, en mi municipio ya se cultivaba cacao y café. Sinceramente, quise tomar esta palabra porque qué bonito poder hablar ante un público para que podamos hablar todos de paz, porque desafortunadamente esto se convierte como cuando uno va a misa, solamente lo que diga el Padre, y todos agachamos la cabeza y no tenemos derecho a quizás expresar lo que sentimos. Estoy totalmente seguro que Colombia es un paraíso. Qué lindo, sinceramente lo digo con amor como buen santanderiano, porque en cualquier rincón de nuestro país se cultiva de todo, café, cacao, pero desafortunadamente no se han tomado las políticas del gobierno, la forma de canalizar el producto y ojalá venderlo a otros países donde sí, sinceramente lo están necesitando. Aquí hemos tenido muchos ejemplos cuando hay cultivo de papa y hay mucha producción. Toca dejarla debajo de la tierra porque vale más sacarla que llevarla al mercado y toca casi regalarla. Entonces ahí es donde tenemos que tomar conciencia, sinceramente, y falta muchos medios de comunicación para poderle llegar a los campesinos. Yo en mi caso conocí muy bien la emisora que se llamaba Radio Sutatensa, que nos enseñaba inclusive a leer y a escribir. Por eso hoy día me tuviera atrevimiento, me excusan de todas maneras. Pido excusa a todos porque estamos mal acostumbrados, que el único que habla es el doctor. Los campesinos también tenemos derecho. Yo estudié en una vocacional de Alto Jordán, Santander, un corregimiento que hoy día está acabado. Entonces, ¿qué sucede? Son poquitas las palabras, un poquito los minutos que les voy a quitar. Estoy promocionando los medios de comunicación. Doy gracias a Dios, quizás la inteligencia que me ha dado, puedo brindarles a ustedes, señores doctores, emisoras para todo el país. Yo mismo las fabrico. Y canales de televisión. Si ustedes gustan, les puedo dar un folleto a cada uno. Y empiezo acá por los señores. Muchas gracias. Pues acá tenemos un ejemplo de construcción de paz y es la comunicación para el desarrollo. Compañeros del público, inquietudes para nuestros panelistas de lo que significa economías para la paz, de lo que hemos hablado, de lo que han hablado nuestros panelistas esta tarde. ¿Todo muy claro? Mil gracias a todos por participar en este primer panel. Muchas gracias, señores panelistas.